Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Muy buenas noches. ¿Ustedes están contentos de estar otra vez en el templo o no? Aleluya. Santo. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios de que estos 6, casi 7 meses sobrevivimos. Aleluya. Quiero hacerle un anuncio muy importante. Los grupos siguen. No, quitamos los grupos. Los grupos siguen, amén. No importa, mucha gente me preguntó, pero entonces si volvemos al templo ya no vuelve a la casa. No, yo sigo yendo a la casa. Pero esta semana, y aquí comienza el mensaje de esta noche, esta semana sentí de parte del Espíritu Santo retirarme. Solamente voy a salir para los servicios. Usted tiene que entender el tiempo que estamos viviendo. Diga conmigo, diga, el tiempo. La Biblia dice que Dios es un Dios de tiempos y de ocasiones. Y nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial en la tierra. Nosotros no estamos experimentando el fin del mundo. Vuelvo a repetir eso. Nosotros no estamos experimentando el fin del mundo. El mundo no se va a acabar todavía. Para que este planeta se acabe faltan muchos cientos de años. Pero nosotros sí estamos experimentando el fin de la edad de los gentiles. Son dos cosas muy diferentes. Ahora, yo no puedo decirle a usted que faltan 10 años, 20 años o 30 años. Lo que sí puedo estar seguro es que la edad de los gentiles y la edad de la iglesia está llegando a su final. Pastor, ¿y usted cómo puede estar seguro de lo que nos está diciendo? Muy fácil. Porque estamos viviendo ya en los días de Lot y de Noé. ¿Qué es lo que identifica los días de Lot y Noé? Dos cosas: la inmoralidad sexual, como se está dando, y lo segundo, el espíritu de anarquía que está visitando la tierra. Usted tiene que entender que esos desmanes de esta semana no fueron porque mataron a ese señor en Bogotá. Hay un espíritu de anarquía que está detrás de todo eso. En Estados Unidos, en Centroamérica. Lo que pasa es que en las noticias colombianas no muestran todo. Esto lo está visitando no solamente a Colombia o a Venezuela, está visitando la tierra. Porque la edad de los gentiles va a llegar a su final. Y Dios va a juzgar al pueblo de Israel. Y cuando Dios juzgue al pueblo de Israel, va a juzgar la tierra con ellos. La pregunta es: ¿cómo nosotros, usted y yo como cristianos, vamos a vivir en estos últimos días de los gentiles de la iglesia? Esta mañana me pareció muy especial que cuando desperté, el Espíritu Santo me guió a cambiar la predicación de los martes. Y entendí que hace un mes, casi un mes y 15 días atrás, Dios trajo un énfasis sobre la oración. Orar, orar, orar y orar. Y les prediqué como unos 8 o 9 mensajes sobre oración. Ahí están en el YouTube, para que usted lo repase. Pero esta mañana yo sentí en mi corazón que Dios viró hacia otro lugar. Y yo voy a empezar a predicarles acerca de algo que se llama la operación del reino. Diga conmigo, diga, la operación del reino. Yo creo que los líderes que están parados ya se pueden sentar, mis hijos. Muchas gracias. No se queden parados todo el resto del culto. Hablar del reino de Dios o hablar del reino de los cielos es hablar de lo mismo. Mateo no utiliza la frase reino de Dios por causa de los judíos, pero Lucas y Marcos sí la utilizan. Y cuando hablan del reino de Dios en Marcos y Lucas, y hablan del reino de los cielos en Mateo, están hablando de lo mismo. Por eso coloqué aquí en mis notas: hablar del reino de Dios o del reino de los cielos es hablar de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, nos enfatizó que ya el reino de Dios se había acercado a nosotros. Y para poder participar en ese reino tendríamos que nacer de nuevo,
nacer de Dios por medio del arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, para que Dios se convirtiera en nuestro Rey. Una vez que esto sucede, una vez que una persona experimenta el nuevo nacimiento, toda persona que aún vive en este mundo, pero que pertenece al reino de Dios, necesita saber cómo opera este reino, que en este momento es de carácter netamente espiritual. Diga conmigo, diga, en este momento. Va a llegar el momento en que el reino de Dios se va a manifestar en todas las esferas sociales, económicas y gubernamentales, pero no estamos en ese momento. Nosotros todavía no hemos visto la manifestación del reino en el mundo natural. En este momento el reino de Dios es algo netamente espiritual. Pero aunque es espiritual, aunque el reino es espiritual, el reino afecta la vida de aquellos que participan en él. Diga conmigo, diga, el reino. Ay, pero no tienen el tapabocas. Santo, ¿verdad? Por eso es que están hablando tan pasito. Ahora cuando estábamos orando yo decía, pero esta gente, ¿por qué está hablando tan pasito? Claro, tienen ese tapabocas. ¿Me van a ayudar a orar para que nos quitemos eso? Ok. Algún día, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese como Dios y Rey glorificado, entonces este reino pasará a ser natural. Pero por el momento es solamente espiritual. Pero el hecho de que sea espiritual no significa que no tenga poder sobre lo natural. Así que el reino de Dios es la realidad de que Dios Padre, escucha esto, de que Dios Padre es nuestro Rey absoluto y reina en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para glorificar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el reino. ¿Qué es el reino? Que Dios Padre ahora es nuestro Rey absoluto. Con respecto a esto, fue que el jueves les dije por la transmisión que un verdadero hijo de Dios no tiene libre albedrío. Si yo digo que yo tengo libre albedrío con respecto a mis decisiones personales y que yo no voy a contar con Dios, significa una sola cosa: que yo no soy salvo. Yo tengo libre albedrío para decidir qué chaqueta me pongo. Yo tengo libre albedrío para decidir si combino con unos zapatos negros este pantalón azul o con unos cafés. Para eso es mi libre albedrío. Pero yo no tengo libre albedrío para decidir irme para el mundo. Yo no tengo libre albedrío para decidir pecar. Porque si usted me dice a mí, yo puedo pecar y yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy libre, entonces yo tengo una noticia que darle: usted no hace parte del reino de Dios. Por eso es que muchas de las personas que asisten a una iglesia no necesariamente hacen parte del reino de Dios. ¿Cómo entonces, pastor, yo sé que hago parte del reino de Dios? Por unas cosas sencillas: porque Dios gobierna tu vida. No la gobierna el pastor, no la gobierna la iglesia, pero sí la gobierna el Espíritu Santo. Y sí la gobierna la palabra de Dios. Yo sé cuando alguien hace parte del reino de Dios. Míreme, yo sé cuando alguien hace parte del reino de Dios, porque usted no tiene que ser policía de esa persona, porque esa persona ya tiene al Espíritu Santo. Y al tener al Espíritu Santo, la Biblia ha cobrado la mayor importancia para la persona sobre cualquier otro libro y sobre cualquier otro argumento. Así que el reino de Dios es la realidad de que Dios Padre es nuestro Rey absoluto y reina en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu, para glorificar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noche es necesario entender cómo este reino espiritual funciona en la tierra. Hay dos razones primordiales para entenderlo. La primera es por medio de este reino que nos mantenemos salvos. Diga conmigo, diga, nos mantenemos salvos. Si usted hace parte del reino de Dios, escuche lo que le voy a decir. Si usted hace parte del reino de Dios, el reino se va a encargar de que usted no pierda la salvación. ¿Están conmigo? ¿Me están escuchando? Si usted hace parte del reino de Dios, en otras palabras, si Dios a usted lo gobierna, no me puedo bajar, no me puedo bajar. Dominio propio, pastor. Si Dios a usted lo gobierna, Dios se va a encargar de que usted no pierda la salvación. Pero si usted hace parte del reino, ¿y cómo sabemos esto? Colosenses 1:13 dice: pues Él, el Padre,
nos rescató del reino de la oscuridad, donde Satanás era nuestro Señor, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Note que espiritualmente, míreme, espiritualmente solamente hay dos reinos: donde gobierna Satanás y donde gobierna Dios. Y a uno de esos dos reinos usted y yo pertenecemos. Si no pertenecemos a uno, pertenecemos al otro. En otras palabras, si Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, no es su rey, Satanás es su rey. ¿Sabe por qué yo estaba con tanta vehemencia el sábado predicando sobre la necesidad de que los creyentes oraran por la salvación de las almas y no tanto por la sanidad del cuerpo? Que mucha gente, yo sé que no lo entendió. El enfermo se sana, y si el enfermo no lo cambian de reino, ¿sabe dónde va a parar? En el infierno, con todo y la sanidad. Y la segunda razón es por medio de este reino que somos bendecidos. Yo quiero que usted diga conmigo fuerte en esta noche, diga: la única forma que yo seré bendecido es operando en el reino. Escuche lo que le voy a decir. El reino solo bendice a aquellos que pertenecen a él. Si usted no hace parte del reino de Dios, lo primero que usted requiere es hacer parte del reino de Dios, no que Dios lo bendiga. Pastor, o podría orar por mis finanzas, pero usted hace parte del reino de Dios. Esa tarde yo estaba hablando con alguien y yo le dije: a mí no me preocupa de que en Medellín monten asociaciones o monten cosas en el gobierno que apoyen el LGTBI. Eso no me importa, porque ese es el reino de Satanás. Y a mí no me mandaron a cambiar el reino de Satanás. A mí me mandaron a operar en el reino de Dios. Y voy a decirle algo, escuche lo que le voy a decir. La iglesia hace parte del reino, pero la iglesia no es el reino. La gente confunde la iglesia con el reino. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, que se supone que los de la iglesia hagan parte del reino. Sí, es verdad, pero la iglesia no es el reino. El reino es el gobierno de Dios sobre mi vida a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Si a usted, vuelvo y lo repito esta noche, si a usted Dios no lo gobierna, usted no hace parte del reino de Dios, aunque venga Maranata y aunque usted diga que yo soy su pastor o su padre espiritual. Busquen el reino, dijo Jesús. No dije busquen la iglesia. Busquen el reino. ¿Sabe lo que significa eso? Dejen que mi Padre les controle la vida. Eso es buscar el reino. ¿Y sabe por qué? Porque aunque usted ayune, aunque usted dé y aunque usted ore, si Dios no controla su vida, ni su ayuno, ni su adoración, ni su dar, harán que el reino lo prospere. Por eso usted ve tanta gente en las iglesias ayunando, orando, dando y nada pasa. ¿Sabe por qué? Porque ellos no hacen parte del reino. Yo tengo que asegurarme de una cosa: de que yo no hago parte de Maranata, yo hago parte del reino de Dios. Maranata es una extensión minúscula de ese reino, no es el reino. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y el reino les dará todo lo que necesiten. No dice que el Dios le dará, dice que el reino le dará. En otras palabras, si yo hago parte del reino de Dios y vivo para este reino, el reino no me va a dejar aguantar hambre. Oh, que poquita gente está aquí esta noche. El reino no me va a dejar aguantar hambre. El reino no me va a dejar que pase desnudez. Y el reino se va a encargar de mi futuro aquí en la tierra. Pero yo tengo que hacer parte del reino. Ahora voy avanzando.
¿Cómo funciona este reino espiritual en nuestras vidas? ¿Cómo funciona el gobierno de Dios en nuestras vidas? Bueno, Dios ha decidido hacerlo por medio de la ley de siembra y cosecha. Usted quiere que el reino gobierne su vida. Usted tiene que aprender a operar en la ley de siembra y cosecha. Y voy a ir en contra ahora de ese evangelio podrido de prosperidad. Ya dije que el evangelio de la prosperidad es un evangelio podrido y torcido porque no es bíblico. Si usted lee el apóstol Pablo nunca habló de pactos como habla Enlace. Pacte por aquí, pacte por allá. El pacto nuestro está en la cruz del Calvario. Usted ya hace parte del pacto porque usted ya fue lavado con la sangre del Cordero de Dios. Pero Dios ha decidido que su reino opere en nuestras vidas a base de la ley de siembra y cosecha. Va lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Y por favor, yo sé que usted ya se sabe el versículo, pero posiblemente usted no lo ha interiorizado como debe. No se dejen engañar. ¿No se dejen qué? No se dejen engañar. Por eso hay que traer Biblia, porque a veces el video no funciona. Gloria a Dios. Tienen que traer Biblia a la iglesia. No se dejen engañar, dice el apóstol. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Qué es lo que usted va a recibir? El reino no le funciona a gente que no siembra. Pero la principal semilla del reino no es la plata. Porque yo conozco gente que ha sembrado plata y el reino no los ha prosperado en lo más mínimo. O sea que yo no estoy hablando hoy de su dinero. Yo hoy le voy a hablar de una cosa más importante, 1000 veces, 1.000.000 de veces, 1.000.000.000 de veces más importante que su dinero. Si usted siembra plata, míreme, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted da primicias, pero usted es una mala persona, usted no sujeta a las normas de Dios, usted no respeta al Espíritu Santo, su dinero no va a hacer la diferencia. Si usted siembra plata, pero usted es un diablo allá afuera o una diabla allá afuera haciendo lo que le da la gana, no crea que el reino ni Dios a usted lo va a bendecir. Olvídese de eso. Y yo soy un hombre que diezma, y yo soy un hombre que ofrenda, y yo soy un hombre que da, pero yo soy un hombre temeroso de Dios. Y por favor, los de las redes, yo no me estoy ufanando, simplemente estoy testificando. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven, y a continuación Pablo va a decir qué es lo que sembramos y qué es lo que cosechamos. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Y aquí empieza el mensaje en esta noche. No se preocupe que yo ya me acostumbré a predicar 20 minutos los martes. Míreme, ¿sabe por qué yo peleo tanto con gente aquí? De que no permitan que una palabra, un chisme, una habladuría les dañe el corazón. Porque si usted permite que su corazón se le dañe, usted no va a operar en fe. Y cuando aparezca el coronavirus, cuando aparezca el cáncer, cuando aparezca la enfermedad, cuando aparezca la destrucción económica, usted no va a tener semillas de fe en ese corazón, porque ese corazón está dañado. Si usted es de las personas que le dura una rabia más de 12 horas, arrepiéntase, pecador. Usted tiene que arrepentirse. Usted no puede caminar en otra cosa que no sea amor y perdón. Y si usted decidió vivir con ese hombre o con esa mujer, pues usted lo va a perdonar y lo va a amar y lo va a respetar, porque si no, el reino no va a operar a favor suyo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y vida eterna no solamente es cuando vamos al cielo. Vida eterna es en todas las áreas de mi vida, la bendición que Dios ha dispuesto para mí.
Se los he enseñado en varias oportunidades y hoy se los va a repetir. El Espíritu Santo es el administrador de la bendición del reino para los hijos de Dios en la tierra. Así que si usted está mal con el Espíritu Santo, ¿sabe qué es el Espíritu Santo? No firma el cheque. Si usted se da el lujo de estar mal con el Espíritu Santo, ¿sabe qué es el Espíritu Santo? Cierra la canilla de bendición. ¿Por qué? Porque Él es el administrador. Él es el paracleto. Olvídese de esas cosas que mi amigo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es amigo suyo. El Espíritu Santo es el administrador de Dios en la tierra y Él vela por los intereses de Dios. Hay tanta gente diciendo que es amiga del Espíritu Santo y yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede ser amigo de una persona chismosa. El Espíritu Santo no puede ser amigo de una persona que no perdona. El Espíritu Santo no puede ser amigo de una persona que ama este mundo. Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 8. Del Espíritu cosecharán vida eterna. Esta es la ley imperante del reino de Dios. Usted siembra para el Espíritu o usted siembra para su carne. Punto. Y solamente esos dos terrenos, el Espíritu o la carne. O usted está sembrando esta noche para el Espíritu o usted esta noche está sembrando para su carne. Si siembra para su carne, siguiendo los deseos de su corazón que lo inclinan a lo que usted practicaba antes, usted va a cosechar muerte, enfermedad, destrucción y pobreza. Pero si usted siembra para el Espíritu se va a encargar de darle a usted comida, bebida, ropa, hogar y todas las cosas espirituales que usted necesite en esta tierra. Usted recibe lo que le estoy predicando. Sembrar para la carne es pecar siguiendo los deseos de una naturaleza caída y se cosecha destrucción y muerte. Sembrar para el Espíritu es vivir para agradarlo a Él y cosecharemos vida eterna. La pregunta que surge es: ¿cómo sembramos para el Espíritu? El primer paso, y no es el único, solamente el primero, para nosotros sembrar para el Espíritu es aprender a relacionarnos con la palabra de Dios. Diga conmigo, diga la semilla. Pero dígalo duro, diga la semilla principal del reino no es mi dinero, es la palabra de Dios. ¿Usted está escuchando lo que le estoy diciendo? ¿Cuál es la semilla principal en el reino de Dios? No es la plata. No es la plata. Por eso con esto no se pacta. Usted sabe que yo decirle a usted pacte con su dinero cuando yo sé que usted es un incrédulo. O sea que usted me va a comprar a mí la bendición, la sanidad, la liberación y la provisión con plata. O sea que Dios es una prostituta. O sea que Dios necesita la plata suya y la mía. ¡Ja! ¿Vio qué mentira? ¿Vio qué mentira? Empezando porque el 30, el 60 y el 100 por uno nunca están relacionados con el dinero. Están relacionados con la palabra de Dios. Siempre, hermano, siempre para que Dios le dé el 30, el 60 y el 100 por uno. No. Y yo no diezmo para que Dios me dé, porque ya Dios me dio. Es que yo no le estoy dando a Dios nada. Yo simplemente estoy retribuyendo el 10%. Eso es todo. O sea que míreme. Toda esa gente en internet, que por cierto muchos de ustedes escuchan y todos le tienen los cables trocados, de que ya no hay que diezmar, de que ya no hay que ofrendar. Váyase con ese manto a misa, váyase. Deje de diezmar y deje de ofrendar, váyase. Y cuando Mamón aparezca, ¿sabe qué le va a decir Mamón? Cuando usted lo reprenda y usted le diga: Mamón, te reprendo, Mamón se le va a reír en la cara y le va a decir: tus reprensiones no sirven porque tú eres un ladrón. Tú no me puedes reprender a mí si tú robas. Diga conmigo, diga la semilla es la palabra de Dios. Si usted entiende esto, nadie lo va a estafar económicamente nunca. A usted Dios no lo mandó a dar su casa. A usted Dios no lo mandó a dar su carro. A usted Dios no lo mandó a dar su cheque. A usted Dios simplemente le dice:
Hónrame con tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias. Y la primicia es una ofrenda especial anual que se le entrega al Señor, punto. Y eso es voluntariamente. Lo único económico, escúchame, lo único económico en lo cual usted debe hacer un relojito es con el diezmo, que es el 10% de su entrada. Lo otro es voluntario. Pero también recuerda el principio de Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7: el que siembra escasamente, también escasamente segará. Pastor, porque a mí solamente me dan monedas, porque eso es lo que usted siembra. Sigamos la predicación. El primer paso para sembrar para el Espíritu es aprender a relacionarnos con la palabra de Dios. En 7 oportunidades en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, se nos dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. ¿Quién es el que le habla a la iglesia? Pero dígalo fuerte: ¿quién es el que le habla a la iglesia? El Espíritu. O sea que si yo no sé oír la predicación, yo no puedo ser amigo del Espíritu Santo. O sea que si siempre que a ti te predican en tu casa, en el templo o donde quiera, tú te duermes, tú te distraes y tú no sabes cómo relacionarte con la palabra de Dios, el Espíritu Santo no te va a ayudar. Porque la conexión, diga conmigo, diga conexión. La conexión principal mía con el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Sin la palabra, el Espíritu Santo no te puede ayudar. Una sola pregunta. Dice la Biblia en el principio que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Una pregunta: si el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿por qué la tierra estaba desordenada, vacía y oscura? Porque la palabra no había sido dicha. El Espíritu solo trabaja donde la palabra es lanzada. El reino opera a base de 2 realidades: la palabra y el Espíritu. El Espíritu y la palabra. Como Satanás sabe esto, Satanás no tiene problema en que hagamos un énfasis en la palabra y olvidémonos del Espíritu. Y Satanás no tiene problema en que hagamos un énfasis en el Espíritu y olvidémonos de la palabra. No, para que el reino funcione tiene que haber Espíritu y palabra. O sea que la predicación en el culto no es un relleno, es fundamental. Diga conmigo, diga fundamental. La pregunta es: ¿cómo oímos de tal manera que entendamos? Nuestro Señor Jesucristo lo enseñó en la parábola del sembrador. Él dijo: la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? Diga conmigo, diga: la semilla es la incorruptible y eterna palabra de Dios. Segundo, ¿qué más dijo Jesús? El sembrador es el predicador de la palabra. En Marcos 4:14 digo: el agricultor o el sembrador siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Míreme lo que le voy a decir. Ustedes no tienen aquí problemas de agricultor, aunque no digan amén, pero ustedes tienen un muy buen agricultor. Le estoy dando la ecuación de la parábola. Primero, la semilla es la palabra de Dios. Segundo, ¿quién es el que la siembra? Diga: el que me predica. Por eso yo no escucho a todo el mundo. Míreme. Yo tengo identidad espiritual. Y a mí no me sirve cualquier loco que aparece en las redes sociales gritando. Yo siempre escucho el contenido del espíritu del predicador. Pastor, ¿qué es eso del contenido del espíritu? La palabra que él la maneja y cómo la maneja. Yo siempre lo que observo es cuando el predicador está predicando sobre un texto de la Biblia, si él respeta el contexto o si él lo saca de contexto para simplemente él apoyar una doctrina. Hay un hombre que yo amo y respeto mucho, pero hay cosas de él que yo no me trago. Se llama el pastor John MacArthur. Como yo sé que John MacArthur nunca va a ver esto, por eso hablo en nombre personal. John MacArthur es un cesacionista. Es decir, él no cree en la operación actual del Espíritu Santo sobre la iglesia. Él no cree en los dones. ¿Sabe qué he aprendido yo de él? Que él es muy bueno cuando se trata de la palabra, pero él es muy pésimo
cuando se trata del Espíritu. En esto les estaba enseñando de que la autoridad de echar fuera demonios solo se la dieron a los apóstoles. Error, eso es un error. Y yo le explicaba ahora a mi esposa, como él es cesacionista, él tiene que enseñar eso para apoyar el cesacionismo. Porque cuando usted se equivoca en un punto y usted sigue apoyando esa equivocación, usted desbarata lo otro. Por eso a usted no le sirve escuchar a cualquiera. Usted siempre que va a escuchar a un predicador, usted tiene que hacerse esta pregunta: ¿de qué clase de pensamiento o escuela de pensamiento es esta persona? Porque todo predicador que usted escuche, incluido este servidor, todos representamos una escuela de pensamiento. No hay nadie que solo guiado por el Espíritu Santo. Son mentiras. ¿Se lo demuestro? ¿Se lo demuestro o no? ¿De quién es el evangelio de Lucas? De Pablo. ¿Y de quién es el evangelio de Marcos? De Pedro. ¿Cómo sabemos que el ángel le dijo a las mujeres: id y decida a los discípulos y a Pedro? Porque esa frase no aparece ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan. Había otra escuela, la escuela juanina. ¿Quién se quedó con la iglesia de Éfeso? Los hijos de Juan, no Timoteo. Alguien dijo: ¿de qué está hablando ese señor? De la Biblia. Estoy hablando de la Biblia. El sembrador es el predicador de la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los terrenos son los oyentes. Diga conmigo, diga: yo soy un terreno. En la parábola del sembrador hay tres variables que forman la ecuación del reino: la semilla, palabra de Dios; el sembrador, el predicador; y los oyentes, los terrenos. Y ahí funciona todo el reino. La sanidad, la salvación, la liberación de demonios, la prosperidad económica, todo funciona ahí. Porque Jesús le dijo en Marcos capítulo 4 a los que le preguntaron por la parábola, les dijo: si ustedes no entienden este misterio, Jesús llamó a esta parábola misterio del reino, no van a entender todas las demás parábolas. Por eso empecé por aquí. Ahora, para concluir, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que existían 4 tipos de oyentes, o 4 tipos de terrenos. Primer tipo de oyente: los que no entienden la palabra y Satanás se la roba del corazón. Este primer tipo se representa por las semillas que cayeron junto al camino y que las aves, que son representación ahí de Satanás, del cielo se comieron. La principal característica de estos oyentes es su falta de interés completo por las cosas de Dios y de su reino. A esa gente no le pierda el tiempo. A esa gente Jesús dijo: cuando vayan a una ciudad y no los reciban, sacúdanse el polvo. Ya Jesús dijo que no todo el mundo iba a recibir el evangelio. Yo no sé por qué nosotros nos frustramos, que porque no todas las personas se salvan. Ya aquí dijeron que hay un cuarto de población que no va a ser salva. ¿Y por qué? Pregúntele a Dios. Yo nada más le estoy contando lo que ya dijeron. Segundo, el segundo terreno: los que se emocionan con el mensaje. Gloria a Dios, aleluya, hasta tiran el saco para arriba, pero son solo superficiales y creen por algún tiempo. Son representados por el terreno de las piedras, donde es imposible que las semillas tengan raíces profundas. Su principal característica es que son creyentes de corta duración. Cuando las pruebas y persecuciones por causa de la palabra aparecen, ellos dejan de creer. Yo tampoco le gasto mucho tiempo a esa gente, no, porque son así. No es parábolas. Se emocionan. Siempre que comienza el año están aquí. Y cuando el año va a terminar, también vienen al culto del 31. Yo tengo que ir para que me bendigan, para que me vaya bien. Ahí están los del terreno de Pedregales.
El tercer tipo. Y yo tengo varios aquí del tercer tipo por los cuales estoy rogando a ver si se convierten. Los que oyen pero no tienen tiempo para Dios son representados por un terreno lleno de espinos, donde la semilla es ahogada. Y nuestro Señor Jesucristo mencionó 3 espinos principales. Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por 1, preocupaciones de esta vida. A usted en el mundo no le importaba 8 que 80 la vida, y después de que se convirtió todo le importa, y todo es primero que Dios. Usted, yo no sé por qué se queja tanto, si usted siempre pospone a Dios por cualquier cosa. Todo es más importante que la iglesia, todo es más importante que el reino, todo es más importante que el grupo, todo es más importante que Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que me hartaron todos estos 6 meses? Abra el templo, abra el templo, abra el templo. Se los dije en los grupos. ¿Quiénes van a ir a la iglesia? Los que están afianzados. Valos aquí, valos aquí, valos aquí. Hay gente que nunca viene y es la que más pide el templo. Ya se los abrimos. ¿Dónde están? Por cierto, no son ustedes. Oiga, pero alégrese, yo dije que no era usted. Ay, pero padre, algunas personas no alcanzaron a inscribirse por sinvergüenzas, porque les dimos 12 horas. ¿Usted cree que yo no iba a sacar esta? Hay gente que hoy estaba escribiendo para inscribirse para el servicio, y yo le dije a mi esposa, dígale que no hay cupo, porque la gente es así, desordenada, pero para las cosas de Dios. Yo le aseguro que donde yo proclame que voy a dar mercados el jueves, no les importa coronavirus, no les importa pandemia. Vienen porque vienen, porque están pensando más en lo natural. Segundo espino que desplaza la palabra, el atractivo de la riqueza. Y yo le voy a decir una cosa a usted: no ponga la esperanza en la plata, porque la plata es hoy y mañana no es. Y el tercer espino, el deseo por otras cosas. Así que la palabra no puede producir ningún fruto en ellos. Aquí tenemos pues el cuadro de todos aquellos que fueron llamados. Escuche esto, escuche, pastor, para que mañana vaya y lo predique y diga que Dios se lo dijo. Tranquilo, yo conozco mucha gente así. Aquí tenemos pues el cuadro de todos aquellos que fueron llamados pero no escogidos. ¿Se acuerda de esa parábola? Muchos son los, pero pocos los. ¿Sabe por qué? Porque de los 4 terrenos solo uno sirve. Y les tengo una buena noticia: usted hace parte de ese terreno. Ay, yo espero que usted va a aplaudir a Dios. Aleluya. Ahora, para finalizar, procedamos a entender cómo opera el reino en nosotros. Jesús dio 4 características de buenos terrenos, o del buen terreno. Primero, tienes que oír con atención la palabra predicada. Marcos 4:24. Luego agregó: presten mucha atención a lo que oyen. Escuche, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más. O sea que para que este reino me funcione, lo primero que yo tengo que hacer es prestarle atención a la predicación. Ay, es que yo tengo sueño, parece. ¿Qué le pasa al estudiante que se duerme en clase el día del examen? ¿Lo qué? Usted nos ha hecho la pregunta: ¿por qué usted ha perdido tantos exámenes? Ay, ¿cómo es que uno reprende? ¿Cómo? ¿Sabe? Porque usted no sabe orar a esta altura de su vida, porque usted no se ha dado la tarea de oír con atención. Segundo, para que el reino te pueda operar, tienes que responsabilizarte por entenderlo. Diga conmigo, diga: hay que entender lo que oigo. Primero hay que oírlo con atención. Hay que prestar atención a lo que me están predicando. Segundo, yo tengo que responsabilizarme de entender lo que oigo.
El 99% de las cosas que yo oigo en internet no las creo. Me mandaron un mensaje con una muy buena intención. Yo no critico a la persona que me lo mandó, con una muy buena intención, de que ahora en septiembre empezaba la gran tribulación, y que había que guardar arroz, frijoles, maíces y un montón de bobadas. Y cuando yo vi eso, lo único que me provocó fue risa. Que la gran tribulación empezó en septiembre. Ya llevamos 15 días. ¿Dónde están los sellos abiertos? Para que la gran tribulación empiece, tiene que haber un gobernante mundial. Y no lo hay. ¿Vio la ignorancia tan tremenda bíblica que tiene la gente? Es que yo estaba ayunando y oí una voz, la voz del estómago. Lo que pasa es que usted no entendió lo que el estómago le dijo. El estómago le dijo: dame comida, y usted entendió tribulación. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden. Diga conmigo, diga: hay que entender. ¿Y por qué entender? Porque usted nunca va a obedecer algo que usted no entiende. Usted tiene que darse la tarea de entender lo que este siervo de Dios le predica. Por favor, venga al culto a entender. No venga solamente a cumplir. Usted dejó de ser católico romano. Usted ahora es hijo de Dios. Usted ahora es parte del reino de los cielos. ¿Sabe desde cuándo yo diezmo? Desde el día que entendí lo que representaba. Eso es más o menos como a los 2 o 3 meses de convertido. Desde el día que yo entendí que yo tenía que orar, oro. ¿Por qué? Porque lo entendí. Yo no sé cómo funcionan ustedes, pero en mi caso no funciona mono ve, mono hace. Yo no. ¿Sabe por qué yo le llamo a mi papá papá? Porque entendí. Cuando yo entendí la paternidad espiritual, entonces yo le digo a mi papá papá. ¿Sabe por qué yo no critico la manifestación de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo? Porque entendí. En la medida que usted va avanzando en su vida cristiana, lo que tiene que crecer en usted es el entendimiento. A usted se le tiene que ensanchar la visión de su vida. Y entonces, en la medida que usted entienda los principios del reino, ellos van a operar a su favor. Tercero, después de entender, usted tiene que aceptar lo que entendió. Diga conmigo, diga: aceptarlo. Hay gente que oyen atentamente y entienden, pero no necesariamente lo aceptan. ¿Sabe qué dicen? Sí, yo entendí, pero no me gustó. Hay gente que cuando entienden la palabra se ofenden con la palabra y dicen: sí, yo la entendí, pero no estoy de acuerdo. No la aceptó. Y Jesús dijo para que el reino le opere a usted, usted tiene primero que oírla, entenderla y aceptarla. Y voy al cuarto, y aquí cierro. No solamente tienes que oír, entender y aceptar, tienes que responsabilizarte por obedecer lo que entendiste y aceptaste. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra, el primer punto, se aferran a ella con paciencia. Ahí están contenidos el segundo y el tercero, y producen una cosecha con abundancia. ¿Sabe cómo la producen? Porque la obedecieron. Entonces, yo oí con atención. Segundo, yo entendí y yo tomé la decisión de aceptarlo. Sí, ya lo acepté. Yo era ateo a los 13 años. A los 16 me convertí a Cristo. ¿Cómo? En una finca. ¿En dónde? En Enciso. ¿Por qué? Porque un jovencito me predicó. Y cuando yo oí y entendí que yo necesitaba abrir mi corazón, lo acepté. Entonces fui y le abrí mi corazón y le dije: Señor, yo no creo en usted, pero si es verdad que usted existe, entre a mi corazón. Y desde ese día hasta hoy, mire la pinta de pastor que Dios le dio a usted. Lo que usted ve aquí es un resultado de 4 cosas. Oyó, entendió, aceptó
y obedeció. Repítalo para mandarlo para la casa. ¿Qué es lo primero? ¿Con qué? Con atención. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Eso significa entender. En el lenguaje mudo mío. Repasemos. Para que el reino funcione, ¿qué hay que hacer? ¿Entendieron? Ahora, para finalizar, si yo a usted le predico sobre sanidad, escuche, así funciona. Yo le predico sobre sanidad. Usted oye atentamente y usted entiende. Ay, entendí que Dios no me quiere enfermo. Yo le predico a usted sobre provisión económica. Ay, entendí que Dios no me quiere pobre. Yo le predico a usted sobre liberación de demonios. Ay, entendí que Dios no me quiere atado. Lo entendió. Ahora lo acepto. Lo acepto. Acepto la sanidad. Acepto la liberación. Acepto la provisión. Y ahora obedezco. Y ¡pum! Despertaron muchos. Se activó el reino. ¿Y qué fue usted? De acuerdo a la predicación: sano, salvo, libre, próspero. Ya solamente leo y termino. Nuestra salvación y bendición vienen a nosotros cuando oímos con atención, entendemos la palabra, la aceptamos y obedecemos. No importa cómo esté el mundo, no importa cómo se pare Satanás delante de ti, ni tampoco interesan tus circunstancias. Si haces esto, tendrás una cosecha 30, 60 y 100 veces más de la palabra de Dios en tu vida. No te dejes distraer por este mundo. Tu salvación y bendición están en la operación del reino. El mundo literalmente se puede destruir, pero nosotros prevaleceremos si operamos en los principios del reino de Dios. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.